Bien, está Víctor Maldonado con nosotros, director ejecutivo de la Cámara de Comercio de Caracas. Una vez más, Víctor, gracias por estar y compartir con nuestros televidentes. Y bueno, es un poco como lo decíamos la otra vez, recapitular sobre lo que hemos hablado. Hace un momento escuchábamos una reseña acá en el noticiero de Televen, una declaración del ministro de Comercio Exterior diciendo que hay apertura, que se está haciendo un esfuerzo. Reconoce el ministro que ciertamente hay una crisis. Y en esa misma entrevista hizo una referencia o alusión a los empresarios para que retornen con sus divisas y su dinero. En este contexto que vivimos, eso es posible. Es posible que haya animación y estímulo, pero ¿de qué forma? Muchas gracias, Carlos. Quiero comenzar felicitándote. Hoy es el Día del Periodista. ¿Verdad? Y Cierto. felicitando a todos los periodistas comprometidos con la libertad de expresión y que no se dejan amilanar. Mira, yo creo que el ministro Farías sí ha dialogado con los empresarios y de los empresarios ha recibido un mensaje unánime. Y es que con estas políticas económicas no hay ninguna posibilidad de exportar lo que no se produce y de exportar en el marco de una política económica que tampoco genera confianza porque no respeta los derechos de propiedad y no genera ningún incentivo fructuoso a los empresarios para que se dediquen a lo productivo y mucho menos a lo productivo para exportar. Así que a mí lo que me sorprende es que este gobierno quiera decir que está comenzando algo luego de 17 años haciendo lo mismo, practicando lo mismo y arruinando al sector productivo con el conjunto de torniquetes y de obstáculos que les proponen, proponiéndose y proponiendo al país que el empresario es el enemigo, cuando ya a todas luces sabemos que no hay prosperidad alguna que se pueda pensar sin el papel activo de la empresa privada. Ahora, yo a veces me pregunto si internamente o a lo interno del gobierno, en ese transcurrir de 17 años, no hay una reflexión, no hay un proceso de autocrítica, no se ha evaluado cuál es el resultado de políticas que se han aplicado y cuál es el resultado, por ejemplo, en un caso muy concreto, de las empresas que han asumido, versus a lo que es la capacidad de la empresa privada. Mira, 184 empresas que no generan resultados, que ellas mismas deberían ser la respuesta al interrogante de la escasez, la especulación y la inflación, 6 viceministerios, 34 ministerios, un presupuesto que no tiene techo, una emisión de dinero inorgánico que tampoco tiene ningún grado de disciplina. Allí están las respuestas. No se puede tener una economía sana con un Estado tan grande, tan ilimitado, tan costoso para el venezolano y tan improductivo. Si ellos tuviesen algún grado de capacidad reflexiva para la rectificación, nos propondrían un Estado más pequeño, propondrían más libertad económica, menos controlismo, menos estatismo, menos intervencionismo, pero uno ve simplemente que la burocracia cree que cada vez que el presidente de la República sale, inventa otro ministerio, encomienda otro encargo. El último de ellos, el CLAP, o los CLAP, que sabemos que no van a dar resultados, que sabemos que son un montaje a la carrera para tratar de enfrentar un problema político, que sabemos que no es un problema de distribución, sino de producción, y sin embargo el gobierno allí invierte todos sus recursos. Fíjate que ahora algunos voceros del gobierno ponderan como si fuera algo loable. Hemos aumentado a pesar de la crisis el nivel de importaciones. ¿Qué significa? Pero no se habla, hemos dado un estímulo fundamental y un estímulo decisivo a la empresa privada para que se reanime y que se despierte otra vez el aparato productivo nacional. O sea, destacar que estamos importando más a pesar de la crisis es algún logro. Mira, el régimen de control de cambios es muy poco transparente y la verdad es que nosotros no logramos alcanzar quién importa, a quién se le otorga las divisas y cómo opera el sistema controlado y el sistema complementario. Lo que dicen los números es que hay una caída muy importante de las reservas internacionales, que el gobierno ha privilegiado el pago de la deuda financiera sacrificando el bienestar de los venezolanos y no vemos un solo sector de la economía que esté por lo menos diciendo, oye, nos está llegando algo para poder salvar el segundo semestre del año. La ineficiencia sistémica y los problemas económicos que vive la economía o el que vive el país también son sistémicos. O sea, barren por todos lados, no hay nadie que se salve.
Ahora, en el tema del abastecimiento, por ejemplo, que es una variable importantísima, la situación no se detiene. ¿Qué se gana con importar, distribuir, llámense a través de los CLAP o la red privada de supermercados? Si al final de cuentas todo es episódico y coyuntural. Tú importas por tanto tiempo, eso te va a alcanzar para un mes, se te acaba como la harina de trigo o la harina precocida o el aceite de soya y luego entonces vienen los problemas. Y las colas no terminan, son enormes y kilométricas. Detrás de eso hay como el intento de administrarnos el hambre. Y yo creo que en ese sentido el gobierno está fracasando. Y si uno quiere tener algún indicador del fracaso, no solo están los de escasez y los de inflación, sino está la inmensa insatisfacción que siente el venezolano con estas políticas económicas. Y la petición de cambio radical y constante que el pueblo venezolano quiere en políticas económicas. El pueblo venezolano quiere empresas privadas que produzcan, quiere que se reactiven las empresas de alimentos, quiere conseguir las medicinas en las farmacias, quiere eliminarse el oprobio de las captahuellas que funcionan en todos lados, menos cuando, por cierto, se piden referéndum revocatorios, que están en todos lados del país, menos cuando se exige un cambio político. Bueno, y la verdad sea dicha es que el gobierno no hace nada para cambiar esta situación de crisis. Y la verdad sea dicha que hay un montaje tras otro. Hay un yo te entrego esto o ya viene la próxima importación, pero uno no ve ni barcos llegando, ni políticas económicas cambiando. Uno no aprecia para el segundo semestre del año nada que resulte mejor a lo que ya hemos vivido, sino un empeoramiento constante. Ahora, ¿por qué se impone, se insiste en imponerse, diría mejor, el delirante por momentos discurso político frente a la realidad económica del país? El delirante discurso político no llega, ya no cala en un colectivo de una ciudadanía que está agotada y agobiada por lo que está viviendo. Bueno, porque en eso consiste la corrupción institucional, en que ellos están entrampados ideológicamente, en que son una coalición pero es que eso se no paga llega, y se ha esos vuelto. códigos del viejo y fracasado marxismo no le llega a la gente le importa muy poco. El imperialismo, la burguesía, la oligarquía, eso ya pasó. Lo que indica que este gobierno y sus ideólogos... Dicen las encuestas, eso es muy claro, ¿no? Eso está indica, registrado a través de las investigaciones de opinión pública. sí, eso indica que el gobierno está muy distante de las verdaderas necesidades del país, que hace mucho tiempo dejó de oír el clamor de los ciudadanos. E insisto, los ministros hacen giras constantes por los predios del sector privado. El sector privado caracteriza la crisis, la diagnostica, tiene la solución y sin embargo el gobierno no toma decisiones. Pero le hacen ofertas de alguna forma, pero luego dicen al final de cuentas en esas reuniones, por lo que he escuchado de algunos representantes del sector empresarial, pero es que yo no lo puedo decidir, arriba es que se decide. Bueno, ese más arriba no decide y ese más arriba, que es el alto mando cívico-militar de este gobierno y su gabinete ejecutivo, es responsable de una crisis que no se resuelve, porque efectivamente esta crisis es el resultado de un conjunto de malas políticas económicas, de un mal enfoque de la economía, de una mala aproximación al país que tiene responsabilidad y responsables políticos. Ahora, una pregunta que mucha gente se hace, ¿no? ¿Tiene conocimiento de la economía, de la dinámica económica del país, ese alto nivel cívico-militar? No, yo creo que ellos están entrampados Conocen de economía, y obnubilados y alienados ideológicamente. Esta ideología del socialismo es un fracaso, es una ruina, es una confusión y termina, por supuesto, dañando y confiscándonos la prosperidad a todos. Si ellos salieran del socialismo del siglo XXI, si fuesen más pragmáticos, Venezuela tendría solución en el corto plazo. Lamentablemente uno no ve que el gabinete ejecutivo, que el presidente de la República, que sus asesores españoles y cubanos y los venezolanos tengan, pero digamos, esos asesores algo... me imagino que no les debe importar mucho el país. Me imagino que les debe importar mucho lo que cobran. Sí, pero nosotros pagamos los costos de esos asesores y los costos de las malas políticas que ellos idean. Bueno, ayer en España se dio un buen indicio, ¿no? de qué se piensa sobre... Se corre la mala fama sobre los resultados se corre. Bueno, vamos a presentarles de inmediato un resumen que tiene Bárbara sobre el mundo del arte y el espectáculo para luego retornar con el segmento. Bárbara, buenos días. Muy buenos días, Venezuela. Buenos días, Carlos. Hoy en Lo Actual les contaremos sobre los estrenos de videoclips este fin de semana. Ya venimos.